Buenas noches, muchachos. Bueno, Buenas noches. entonces, esta es la Buenas noches. Constitución. Buenas noches. Esta es la Constitución del 91. Esta es la edición de Legis, la universitaria, que le digo, trae para realizar los apuntes de cada artículo y trae los diagramas donde da la explicación de qué trata ese artículo. Es muy buena, es buena. Trae también mapas conceptuales, trae, trae el glosario de las palabras que no comprenden y trae, como les decía, trae para hacer las notas. Entonces, al finalizar la clase o en medio de la clase vamos haciendo preguntas y yo voy tomando apuntes de quién va respondiendo. Y el que saque más puntos, yo le envío una constitución. ¿Qué les parece? ¿No? Aquí estamos bien, pero no sé, el internet a veces no colabora. Espera. No, pero hablo del mío. El mío hoy estaba muy pesado. No, es que estoy con el wifi, pero es mejor con la línea. Vamos a ver. Ahí cambia la cosa. Listo. Voy a compartir. Bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre el Estado colombiano, sobre el país de Colombia. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de historia para contextualizar eh, cuál es nuestro entorno, eh, qué ha sucedido en nuestro territorio y por qué se han llevado algunas dificultades que desde el grito de independencia en 1810, el 20 de julio, desde ese momento hemos llevado una guerra constante entre nosotros. Entonces, primero vamos a ubicar, vamos a ver Colombia, dónde está centrada, digamos, en el continente, un punto estratégico, es el centro del continente como tal, de nuestro continente, y a los lados tenemos dos mares que nos dan una importancia relevante frente al mundo, porque podemos ser el punto de intercambio de mercancías a nivel mundial. ¿Sí? Entonces comenzamos que Colombia como tal, el territorio no es como lo conocemos hoy en día. Fue descubierta en 1499 por Alonso de Ojeda. Fue un descubrimiento, no fue planeado. Él estaba haciendo, digamos, unos viajes por todas las penínsulas y por todas las costas y terminó parando en La Guajira. ¿Sí? Después, como lo vemos ahí en la diapositiva, ¿sí ven la diapositiva? Sí. Entonces, como lo vemos en la diapositiva, comenzó un proceso desde 1499 a 1550 de colonización. Lo que yo le decía en la clase pasada, este proceso fue muy doloroso para las personas que ya vivían en este territorio, que ya tenían su cultura, que ya tenían su estructura de Estado, que ya tenían su modo de vivir, que ya tenían su vida realizada. Y fueron denominados en ese tiempo, por equivocación, creyeron que eran indios. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar el por qué pensaban que eran indios? Alguien que me colabore y vamos tomando apuntes quién va participando para lo último.
hacer la rifa de la Constitución. ¿Quién sabe un poquito de esa historia de la colonización de Colombia? Nadie. Nadie. ¿Puede replantear otra vez la pregunta, por favor? En el proceso de colonización llegaron a territorio colombiano sin saberlo y creyeron que la población que había aquí eran indios. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué creían que eran indios? ¿Qué se imaginan? Profe, por el color de piel. Sí, pero básicamente no era por ese motivo. ¿Qué otro? Tal vez por la forma de pensar o de vestir, o más como la cultura que mantenían las personas en ese tiempo. Sí, eso lo llevó a pensar, pero primariamente, al principio, el comercio se daba por mar, ¿sí? Por buque, y tenían planeado hacer viajes comerciales hacia la India, solamente que cambiaron de rutero y se desviaron y llegaron a América sin saberlo, creyendo que habían llegado a la India. Cuando vieron la población, lo que ustedes dicen también tiene que eran personas de color, personas... Entonces dijeron, estamos en la India, esto es puro indio. Pero al tomar la cartografía, al tomar las rutas, se dieron cuenta que no estaban en la India y que era una nueva tierra. ¿Sí? Listo. Al llegar aquí en Colombia, al territorio, en ese momento ellos, como venían de un imperio, que es el imperio español, ¿sí? Ellos traían ya consigo lo que eran las batallas, las guerras, el monopolizar, el conquistar, ¿sí? Y ellos vieron una tierra que había unas culturas que no conocían todavía de ese tratamiento. Entonces se aprovecharon de esa situación. Y las poblaciones que estaban en el territorio sufrieron violaciones, sacrificios, asesinatos, esclavitud, violación, sufrieron demasiados, digamos, ultrajos por parte de este pueblo. Se dice en la historia que lo conquistó, pero fue una invasión, ¿sí? Bueno, esto tenemos que comprenderlo un poco para saber que muchas veces hay pueblos originarios, ¿sí?, que se encuentran en nuestro estado, que saben un poquito de esa historia por digamos, la descendencia que ellos tienen. Ellos llevan muy puntualmente las costumbres y se las transmiten de generación en generación. Entonces, por ello es importante tener esto claro, que este territorio ya tenía un gobierno, ya tenía una población, ya tenían unas leyes que era la ley madre, que ellos la conservaban, que era muy diferente a las normas que nosotros tenemos o los pensamientos que traían los españoles, ¿sí? Todo lo que inculcaron aquí, lo que realizaron y organizaron aquí. Pero esos pueblos originarios de aquí, que no eran indios porque no son de la India, pero eran indígenas porque no conocían de la cultura española, tuvieron que soportar todos esos maltratos y de cierta forma trataron de exterminarlos y de acabar su cultura por completo.
Algunos lograron situarse en lugares que eran de muy difícil acceso y lograron evadir todo el maltrato o, digamos, la agresividad que había contra ellos. ¿Sí? Otros terminaron cediendo y terminaron, por último, mezclándose con los españoles. Y por eso nosotros, la gran población de Colombia, somos mestizos, por ese linaje y ese, digamos, cruce de culturas. También en Colombia tenemos parte de culturas raizales, culturas afrodescendientes, y también se hizo el cruce con los indígenas que eran propios de esta tierra, los españoles, y a través del tiempo con otras culturas. ¿Sí? Bueno, después nosotros nos organizamos como un estado, ya teníamos el territorio. El imperio, ¿sí? El mandato del virreinato español tomó posesión de Colombia. En ese tiempo era un amplio terreno, no como hoy en día, hacían parte, digamos, otras extensiones de tierra. El virreinato lo organizó en colonias, como ellos lo tenían en España, y nosotros éramos una extensión más de España. Pero esto logró ser, digamos, rechazado por una población que ya era mestiza, que ya había tenido linajes, pero que no se sentía acorde porque pensaba que no era propio que el rey de España, estando tan lejos, fuera quien decidiera lo que sucedía en ese territorio. Por ello, ¿A qué distancia queda Puerto Viejo del casco urbano? media hora. ¿Media hora? Sí, media hora. ¿Qué le dio aproximadamente media hora? Sí. Y claro, aproximadamente media hora. Entonces tomaron la determinación de, digamos, hacer unas revueltas y comenzaron los grupos, digamos, revolucionarios, ¿sí? En Colombia propiamente. No son los grupos que conocemos hoy en día, o sea, se trata de una población que estaba en contra del maltrato, que no quería que todos sus recursos, su oro, fueran cedidos al virreinato de España y fueran entregados, que no soportaban, digamos, el señalamiento de la Iglesia Católica de cierto modo y la complicidad que había de la Iglesia Católica con, digamos, el reinado de España, y que los habitantes de Colombia no tenían, digamos, una dignidad. Acordémonos de la dignidad, que es lo más importante y lo más esencial de una persona. Cuando una persona pierde la dignidad, ya no se siente como una persona en realidad, ¿sí? Bueno, realizando estas revueltas, salieron algunos, digamos, liderazgos, algunas personas que se marcan en nuestra historia. En ese momento no eran propiamente las figuras que nosotros tenemos en la historia en este momento, porque la historia siempre trata de dar un protagonismo a quien gana la batalla o la guerra o a quien toma el poder. Entonces la historia es un poco como una película que siempre se modifican algunos factores. No quiero decir que se hace algo irreal. La historia es real, pero sí es contada de quién gana, ¿sí? Entonces, en ese momento, esos líderes fueron señalados como revolucionarios, como propiamente personas no gratas, ¿sí? Porque iban en contra del Estado en ese momento, que el Estado era el virreinato de España.
Entonces, esas personas fueron señaladas, tildadas de revolucionarios, no quiero usar otras palabras, pero eran personas no gratas, no gratas, ¿sí? Solamente por no estar a favor de esas ideas. ¿Listo? Digamos, esa batalla que se llevó contra el reinado de España logró dar unos resultados en diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? Y fueron libertados. ¿Cómo está el internet? Bien, pero ahí están escribiendo que están esperando el ingreso. Hay algunos que quieren ingresar, supongo. Pero yo veo que acá estamos. Estamos aquí. No, que está todo aprobado. Entonces, se logró por fin diseñar un plan y sacrificar y hacer muchos esfuerzos de la población, de los nacionales, sacrificio que fue en vidas, en sangre, y se logró libertar por fin de, digamos, del reinado español, ¿sí? Yo creo que ustedes a través de su estudio en bachillerato y vieron la historia colombiana, cómo sucedió, los golpes no, las batallas que se dieron por parte de Simón Bolívar y Francisco Paula Santander, que lograron dar el grito de libertad el 20 de julio de 1810. Pero aquí comienza otra historia de decisiones de la población propiamente de Colombia. Y desde ese momento se inició la división del pueblo. Y hasta hoy en día aún seguimos sufriendo esa falta de tolerancia y de unión de nuestro pueblo. En ese momento comenzó, a partir de 1810 a 1816, comenzó otro periodo que fue muy difícil, porque nos quitamos de encima al reinado de España y pudimos como pueblo propiamente nosotros organizarnos. Ya teníamos el territorio, teníamos la población y necesitábamos el gobierno para formar el Estado, ¿sí? En ese entonces habían diferentes formas de pensar. Hoy en día todavía lo hay, diferentes formas de pensar, y se crean, con esas diferencias de pensamiento se crean disputas que pueden llegar a costar vidas. Y debería ser un intercambio donde se nutra cada quien del pensamiento del otro. Pero en Colombia esto nos ha llevado a guerra tras guerra tras guerra, muertes, desplazamientos, vulneración de derechos humanos, y desde ese momento se vio que el pueblo colombiano nunca ha podido concertar pacíficamente las decisiones y el mando o la organización de todo el Estado pacíficamente. No se ha logrado hasta el momento. Es una utopía hasta el momento de hoy que debería realizarse algún día, debería cumplirse, pero es difícil por la cultura, también diría yo que un poco las raíces que tenemos, que no somos muy tolerantes. Listo. Acá dice, bueno, la asamblea de Ocaña se realizó, no pudo concretarse, por lo cual no se sacó la Carta Magna en ese entonces. Estos sucesos llevaron a una diferencia que era lo que le decía ahorita, desde 1810 a 1816 se llamó la Patria Boba. La dificultad era que Simón Bolívar quería una
república unitaria, que todo fuera centrado en una capital. Inicialmente querían que la capital fuera Cartagena. ¿Por qué? Porque un país es más fácil manejarse desde la frontera del mar, que en ese entonces eran los lugares de comercio, lo que hablábamos la clase pasada, que el Estado se fundamenta básicamente en tener los recursos para suplir las necesidades de todo su pueblo y proteger su territorio. ¿Sí? Pero por otro lado, Francisco Paula Santander tenía unas ideas federalistas. Él creía que no, que el territorio era muy amplio para que se manejara desde un cierto punto. Él sentía que si se hacía de esa forma, solamente iba a tener bienestar la capital y el resto tendrían dificultades. Entonces él pensaba que cada sector debería tener su organización y debería ser independiente. Esta dificultad lo llevó a choques Simón Bolívar y Francisco Paula Santander, tanto que a Francisco Paula Santander en un tiempo lo declararon, digamos, personaje no grato y tuvo que ser exiliado. Palabra. ¿Ustedes ven ahí toda la diapositiva? Sí. Tuvo que ser exiliado por esos, digamos, confrontaciones de ideologías. Eran muy amigos, Simón Bolívar y Francisco Paula Santander, pero tendrían una diferencia muy grande en cómo gobernar. Eran muy diferentes sus ideas. Y mire que no pudieron tener ni tolerancia entre ellos dos, que los llevó a las dificultades. Y a Francisco Paula Santander le tocó que salir de Colombia huyendo antes de que fuera asesinado o fuera tomado en prisión, ¿sí? Por ir en contra de la patria. ¿Sí? Se fue a España, luego fue a Francia y desde Francia luego duró unos años preparándose y volvió al territorio colombiano. ¿Listo? Bueno, Simón Bolívar tomó el poder. Simón Bolívar tomó el poder en 1819, por fin pudo lograr una estabilización. Antes de Simón Bolívar se nombraban unos gobernantes, se nombraban, digamos, un representante, pero eran muy momentáneos, duraban 6 meses, un año y no se lograba. Como tal, quien toma el poder como presidente es Simón Bolívar. Simón Bolívar tuvo las dificultades de la, digamos, de las diferencias entre el pueblo y fue muy difícil gobernar desde ahí, tanto que Bolivia estaba muy separado de la capital. Simón Bolívar se encontraba en Caracas viajando y Bolivia tuvo un golpe de estado y fue tomado por una dictadura, luego separó Ecuador, Perú y por último quedó Colombia y Panamá unidos. ¿Sí? Panamá era parte de Colombia, era un departamento. Simón Bolívar, bueno, esta es la diferencia, la patria boba, la diferencia que tenían ellos los dos. Salen. Que duró de 1810 a 1816, nace en el grito de independencia. La historia, digamos, hace esto irrisorio o lo hace con forma de burla. Hicimos el grito de independencia, pero no supimos independizarnos. Y lo que hicimos fue pelear entre nosotros. Y por eso se llamó la patria boba. Fue muy difícil y hasta hoy en día ha sido muy difícil concretar todos los partidos políticos, todas las etnias y todas las, digamos, las culturas que convergen aquí en Colombia. ¿Listo? Vamos a pasar a la otra. Bueno, en 1830 fallece Simón Bolívar. Antes
Antes de fallecer, cuando ya estaba enfermo, llama a Francisco Pablo Santander. Y hay una historia muy bonita que de él sale una frase que dice, general, salve usted la patria. O comentan que Simón Bolívar ya en sus últimos, digamos, instantes logró comprenderse con Francisco Pablo Santander y le dijo, listo, hagamos una cosa, lleguemos a un consenso. Sí debe ser una república unitaria, ¿sí? Porque debemos tener un solo liderazgo. Pero ¿qué sucede? Que es tan amplia que sí deberemos hacerla federalizada. Entonces debemos hacer unos departamentos. ¿Ya entienden el orden o la organización de, digamos, de nuestro país? ¿Quién me puede opinar algo? Wendy. Yo estoy aquí, pero estoy muy callada hoy. Bueno, pero sí me entiende lo que estoy, o sea, sí me voy a entender. Sí, ¿Sí? sí, o sea, con el pasar del tiempo como que se fueron organizando, pues se fue organizando el país de una manera de que cada pues ciudad o departamento quedara nombrado, ¿sí me entiende? Eso fue lo que le entendí. Entonces fue ahí donde empezó la organización más o menos. Eso. Entonces, mire que hubo una disputa de ideas entre ellos dos y fue tan grave y a lo último, cuando ya Simón Bolívar, digamos, bajó su aliento, él dijo, bueno, y si no peleamos, y si no peleamos y mejor hablamos, y si mejor concretamos. Lo que yo pienso está bien, debe ser unitario, porque debemos tener digamos, un solo oriente, ¿sí? Una sola, digamos, un solo líder que sea representante del pueblo, que diga hacia dónde vamos a ir. ¿Listo? Pero lo que dice Simón, Francisco Pablo Santander también puede ser que como es tan amplio el territorio, pues necesitamos que haya un líder también en cada territorio que nos cuide, nos oriente y nos organice. Y esos líderes van a estar de acuerdo con el que está en el centro. ¿Sí? Entonces, por eso se hizo la organización de la República Unitaria de forma descentralizada, lo que decíamos ayer, que está en la Constitución del 91. ¿Sí ven por qué van saliendo todas esas palabritas en la Constitución? Esto llevó mucho trabajo. La Constitución llevó mucho trabajo y es un libro o un texto muy lindo. Si realmente se apropiara y se ejecutara la Constitución como está, esta Constitución del 91 es muy linda, es muy garantista, ¿sí? Pero ayuda demasiado a que no se vulnere la dignidad de la persona, que es lo fundamental en cada ser, que tenga dignidad. Listo. Después, Francisco Pablo Santander toma el poder. En Colombia, también hubo, de cierto modo, el presidente interino, ya que como estaba en dificultades de salud Simón Bolívar, tomó el poder Francisco Pablo Santander y llamó a elecciones y después entregó el poder para después ser elegido él. Él fue elegido presidente de Colombia. Listo. Después Colombia tiene unos sucesos muy largos de guerra. Después comienzan las guerras civiles. ¿Por qué? Otra vez por la dificultad de cómo organizarse. Entonces, los que pensaban como Simón Bolívar creían que no, que debería ser todo organizado en un centro, ¿sí? Y se tomaron un partido que con el tiempo fue tomando una ruta que era el conservador. Tomaron ese oriente. Los que creían como Simón Bolívar, como Francisco Pablo Santander, perdón, creían que debería ser organizado federalista y que debería darse recursos a la población pobre, debería haber educación gratuita, debería haber... Entonces, ellos tomaron otro oriente hacia el Partido Liberal. Y desde ese entonces se volvió a dividir Colombia. Ya no estaba dividido entre
Simón Bolívar y Francisco Párez Santander, sino o centralista y federalista, sino ahora estaban divididos entre conservador y liberal. Y comenzaron las guerras civiles, ¿sí? Poco a poco. Empezó, bueno, hay diferentes guerras civiles, es muy extenso. Está la guerra de los 1000 días, está la guerra en sí, todo después comenzó a nombrarse los godos, que eran los conservadores, y los gualcheniques, y que eran los liberales. Comenzaron a haber disputas. Todo esto llevó a que murieran demasiadas personas por diferentes pensamientos ideológicos o simplemente de organización, porque no eran más, era de cómo se organizaba el Estado. ¿Listo? Bueno, aquí tengo la diapositiva, si la logran ver, las diferencias que tomó el territorio. Hablábamos ayer cómo se organiza el Estado, que tenemos que tener el territorio, ¿sí? La población y el gobierno, ¿cierto? Entonces, es importante saber que el territorio colombiano ha sufrido, digamos, recortes o cambios por diferentes circunstancias. Con Perú tuvimos una dificultad, una guerra, y perdimos un territorio. Con Brasil teníamos otra dificultad, no se llegó a guerra, pero perdimos territorio, se lo cedimos a Brasil. Últimamente, ahorita recientemente, perdimos mar con Nicaragua. Eso sí, digamos, afecta al Estado, porque tenemos otra vez, vuelvo y menciono las tres bases del Estado, entonces el territorio, la población y el gobierno. Si perdemos territorio, pues perdemos una pequeña parte de Estado, ¿sí? Si logran verle en los mapas, abajo como fue cambiando, digamos, el territorio. ¿Qué me confirma? Sí, se logra ver que con el transcurso de los años el territorio fue más pequeño. Claro que también en el 1824 se ve como una parte más a la derecha, pero pues actualmente se ve más hacia abajo. Entonces también ganamos territorio, ¿no? Sí, hubo unas diferencias con diferentes países y bueno, inicialmente cuando fue la Nueva Granada, que era la unión completa, entonces estaba Ecuador, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Eran los 5 estados, era la Gran Colombia. En recursos naturales, esta unión, yo creería que sería la más fuerte a nivel mundial, porque tenemos más recursos que cualquier otra unión, que la Unión Europea, que Estados Unidos, no sé, tendríamos mucho más poder, pero es un territorio muy complejo, muy amplio, dividido por demasiadas depresiones de territorio, ¿sí? Demográficas, también de cultura está dividido también. Entonces fue muy complejo que se mantuviera unida y se dividió en los países. El último que perdimos fue Panamá. Se perdió por falta de apoyo a la población. Entonces, por perder la población, por no ayudar a la población, ella se dividió y perdimos un extenso o importante territorio. ¿Sí? Fue con ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos financió a Panamá para hacer su independencia, pero ese dinero fue prestado a través de favores para usar el canal. Sí. Bueno, después de las guerras civiles habían demasiados enfrentamientos, entonces el pueblo volvió y dijo, venga, pero nos estamos matando, nos estamos acabando nosotros mismos, esto está dificultando la economía, no podemos pasar a un territorio porque están los liberales y nos asesinan, o sea, vamos a acabar con todo el Estado, vamos a acabar con toda la población y vamos a dañar el territorio por completo. Llegaron a un consenso y dijeron, bueno, vamos a crear el Frente Nacional, ¿sí? El Frente Nacional era una idea de tolerancia, donde decía, bueno, pues si estamos peleando el poder, si estamos peleando la organización,
toma el poder usted 4 años y toma el poder yo 4 años, ¿sí? Y se lo dividieron de esa manera. Entonces, el primer gobierno lo tomó Alberto Lleras Camargo, el liberal, el Partido Liberal, luego lo agarró Guillermo León Valencia, del Partido Conservador, luego Carlos Lleras Restrepo, del Partido Liberal, y luego Misael Pastrana Borrero, del Partido Conservador. Hasta ahí llegó el Frente Nacional. No se pudo ampliar, no se pudo seguir haciendo porque esto no era democrático. Esto era un pacto, pero no era democrático, no ayudaba a que el pueblo en sí comprendiera o tolerara al otro. Solamente era, como tomó el poder usted, pues usted me la monta 4 años y ahora yo tomo el poder y se la monto 4 años. Y este Frente Nacional terminó colapsando, se eliminó y tomó el poder otra figura que en su momento podríamos decir que pudo ser nombrada como una dictadura, puesto que tomó el poder un militar. Pero la historia nunca lo ha nombrado de esa forma. De igual forma, cuando le dijeron a él, señor, ya no estamos de acuerdo con lo que usted ha realizado, esto y esto y esto, él dijo, listo, si no están de acuerdo, yo entrego el poder, yo entrego, vamos a elecciones, quien gane le entrego, o venga, ¿quién me recibe? Entonces, por eso nunca se nombró en la historia como dictadura. En ese momento comenzó a tener impulso el arroz y el café en Colombia y el carbón. Esto hizo que pudiéramos mejorar las vías, pudiéramos mejorar los accesos, pudiéramos mejorar, digamos, los terminales marítimos, ¿sí? Las aduanas, pudiéramos acomodar la infraestructura de Colombia. Se creó el Banco Cafetero, se hicieron bastantes iniciativas también en el sector de la... ¿Me estaban comprendiendo? ¿Estoy dando a entender hasta el momento? Sí, fresco que sí le estamos entendiendo. Bueno, yo sí. ¿Qué tal le parece? ¿Sí les ha ayudado a despejar algunas dudas? A ver, a despejar dudas como tal, no, porque la verdad hace mucho tiempo no veía este tipo de clases y creo que en el colegio muy poca atención le presté. Pero no, ese recorderis ha sido bueno, me gusta la temática porque, o sea, no estás leyendo, sino que estás contando y así como que te entiendo más. Pero sí, sí, porque yo no me acordaba, la verdad, no me acordaba cómo había sido todo este cuento de la colonización y todo eso, entonces... Listo, seguimos. Bueno, todas estas dificultades hicieron que se presentaran diferentes desplazamientos, diferentes asesinatos, diferentes presión o violencia contra muchos grupos o municipios o corregimientos o asentamientos de personas o diferentes familias. ¿Sí? Todas las guerras civiles que se llevaron en Colombia también cambiaron mucho, digamos, la propiedad privada de Colombia. Porque familias que tenían extensos terrenos fueron asesinadas y tomaron poder otras familias, ¿sí? Familias que eran propietarias de algunos lugares turísticos o algunos lugares donde podían sacarse carbón o oro o esmeraldas, también fueron asesinados y también cambiaron, digamos, esas familias de su, no lo digamos clase, porque clases de personas no hay, digamos, de su capacidad económica, ¿sí? Y de su entorno social, porque clases de personas no hay, todos somos iguales. Entonces, pero sí hizo que cambiara eso,
Esto también es importante porque la historia colombiana va mostrando que muchas familias que fueron en un tiempo extensas o que tuvieron algunos recursos, luego pasarían a no tener nada, y otras familias que tenían poco, a través de la violencia, tuvieron mucho. Esto es algo injusto, pero no es para verlo a través del rencor o del odio, sino para observar el mal que puede realizar la violencia o el rechazo porque otra persona piense diferente. ¿Listo? Bueno, y nacieron luego, lo que yo les comentaba, que tenemos más de 60 años en guerra con algunos grupos que nacieron, que fueron insurgentes, revolucionarios y de guerras, digamos, de guerrillas. ¿Qué sucedió con este grupo de personas? Este grupo de personas, muchas son campesinas, muchas fueron de esas familias que fueron afectadas, que tenían mucho territorio y fueron expropiadas, la palabra no es expropiar, fueron saqueadas o se les arrebató esa tierra, ¿sí? Y esas personas también querían reclamar. Otras personas fueron personas vulnerables que toda la vida han sufrido el yugo de la violencia, el desprecio o el abandono por parte, digamos, del Estado. Esas personas también quisieron como dar su grito o su voz de que el territorio también les pertenece a ellos, que ellos también son parte de la población y que ellos también pueden opinar de las decisiones que se toman en el Estado. Algunas personas se tomaron ideas marxistas. ¿Qué pensaba Marx? Él decía que el proletariado, digamos, la clase obrera, los más necesitados, los que se mataban sudando, debían tomar los canales de producción, que son los canales de producción, las empresas, todo lo que es recursos, y tomarse el poder, que era el Estado. Lo que yo les explicaba a la clase pasada, que el Estado se fundamenta, la República se fundamenta en el orden de su población para mantener su territorio, para mantener la organización, ¿sí? Entonces Marx pensaba eso, que no, que el proletariado tomara el poder por la fuerza, como fuera posible, y sacara, él lo tomaba como las personas de príncipes, ¿sí? O sea, que esas familias que tienen el poder año tras año y solamente lo hacen porque la heredan, debían ser sacadas del poder. Les explico esto para que tengamos el contexto y tengamos el por qué suceden las cosas o el por qué pensaron estas personas. Quiero que no tomen a mal lo que estoy hablando, digamos, lo dialoguemos desde el campo educativo, y hay que ver diferentes tipos de vista y tratar de ser tolerantes, que a la final el conocimiento es lo que nos llama a ser tolerantes a las diferentes ideas y a no hacer señalamientos y mucho menos llegar a la violencia por diferentes tipos de pensamiento. ¿Listo? Bueno, se crean las guerrillas. El primer grupo en crearse fue el ejército, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Fue el primero. Luego se crea el grupo FARC, ¿sí? Luego se crea el grupo EPL, luego se crea el grupo M19, ¿sí? Todos estos grupos en un principio fueron ciudadanos que estaban en contra del gobierno, pero querían dar una voz, ¿sí? Luego, por las diferencias y el conflicto que siempre se ha presentado en Colombia, fueron apoyados, financiados y hasta preparados por entes externos que los llevaron a lo que hoy en día conocemos las guerrillas, después el narcotráfico y
aprendieron, digamos, el secuestro, aprendieron de financiar su guerra de otra manera y se llenaron, se involucraron, digamos, de un odio y de una apología de guerra que nos ha llevado al problema que vivimos hoy en día de conflicto interno colombiano, ¿sí? Que nos ha llevado a tener demasiados grupos, ¿sí? Este último movimiento que fue el M19 tuvo, digamos, una participación en Colombia como de película. Hicieron cosas que no han hecho otras guerrillas. No estoy felicitando ni estoy exaltando eso, solamente que es parte de la historia. Se robaron la espada de Simón Bolívar, tomaron el palacio, hicieron cosas que fueron muy llamativas. Este grupo era, digamos, en el inicio, era conformado por estudiantes de universidades, curas, profesores, gente que tenía una preparación, a diferencia del grupo, digamos, FARC, que inicialmente fue por campesinos, fueron 48 campesinos que se unieron, hicieron un grupo, se internaron en una montaña, en una selva que era de difícil acceso, y simplemente dijeron, no, aquí vamos a crear otro estado, aquí vamos a crear otro gobierno, no vamos a hacer lo que está planteado. ¿Sí? Estos grupos es importante conocer de ellos, no para verlos de una manera, digamos, de apología a esos grupos, sino para entender de dónde nace el conflicto y cómo podría darse una solución o cómo poder sobrellevar este conflicto que tenemos, que nosotros nacimos estando en conflicto y como van las cosas todavía no se van a solucionar. Entonces, en el momento que nacieron los conflictos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido, porque ya llevan 60 años de guerra. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la guerrilla en su momento? Pudo haberse hecho un trabajo desde el inicio para que no fueran financiadas por entes internacionales y que se desviara y se fomentara un conflicto tan grande. Y yo creo que han perdido, millones de personas han perdido la vida por este conflicto, son 60 años. Diariamente ponemos una cuota por esta violencia, por esta guerra. Diariamente mueren ciudadanos de campesinos, ciudadanos en las ciudades, mueren también militares, policías, mueren niños y otras personas como líderes comunales, líderes que protegen la naturaleza, mueren a través de todo esto solamente por no respetar el pensamiento del otro, que inicialmente eso es lo que conlleva todo el conflicto interno, que comenzó desde el grito de independencia, desde la patria boba, comenzó esa diferencia, ese mal pensamiento, ese de que si usted no piensa como yo, pues yo lo mato, y si no le gusta, pues entonces haga lo que usted quiera, ¿sí? Desde ahí comienza todo, por eso estoy tratando de engranar toda la historia y vamos a ir haciendo, digamos, un camino para poder comprender. Y si en alguna entrevista, no es que nos pregunten, ve, reláteme la historia colombiana, pero si le dicen, coménteme sobre una noticia de actualidad, digamos, se hizo un ataque a una estación de policía por un grupo X guerrillero en conmemoración de la creación de ese grupo o en conmemoración de una fecha importante. Usted le puede decir, usted puede hablar con propiedad. Este grupo nació en tal año, nació por esto, hoy están celebrando esto. Desgraciadamente lo están celebrando de esta manera. Y usted se vería como una persona que conoce su contexto, que maneja el pensamiento sistémico, acordémonos de las competencias ciudadanas, que maneja el multiperspectivismo, se está poniendo digamos, en los pies
o en los zapatos de otro ciudadano, ¿sí? Que maneja el pensamiento reflexivo. Es una persona que está ubicada en el modo, en tiempo y en lugar de donde están sucediendo los hechos. Es una persona que yo necesito tener porque me va a poder dar soluciones y me va a poder llevar una problemática. Entonces, por eso se hace necesario tener conceptos. No es por el que más sepa, no es por qué mamera eso, es porque ¿se está escuchando mal? ¿Aló? ¿Se está escuchando mal? Yo sí, a veces, pero no sé si es mi internet, por eso preguntaba. Bueno, entonces, profe, No, profe, yo lo escucho bien. bueno, listo. Gracias. Gracias por participar. Bueno, profe. Entonces, no es porque, ay, yo soy el que más sé o yo me creo sabiendo, no. La cuestión es de tener propiedad para poder hablar y solucionar los problemas con mi voz sin levantarla. Si yo tengo mis argumentos claros, no necesito ir a utilizar las armas o utilizar la fuerza, si no es necesario, si no es necesario. Pero si yo puedo a través de mis conocimientos y puedo comprender al otro y puedo tratar de orientarlo, sería más conveniente. No tengo que pagar abogado, no tengo que meterme en problemas, no recibo amenazas, ¿sí? Y creo que doy una mejor imagen. Que no necesitamos ser aceptados por todos, no, no. Pero sí necesitamos no afectar al que está sufriendo o al que necesita una ayuda. Y lo puedo hacer desde el diálogo, sería mejor. Si Colombia desde el grito de independencia se hubiera hecho todo a través del diálogo y del consenso, creo que nos hubiéramos ahorrado muchas muertes, mucho sufrimiento. Creo que estuviéramos 3 veces más prósperos que lo que estamos hoy en día. Creo que esa cifra de 3 me queda cortita. Creo que sería unas 10 veces más prósperos, porque el conflicto interno, las dificultades, las guerras, paran la economía, paran el desarrollo, paran la educación. Un solo ejemplo, si hay un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla en una vía internacional, en una carretera, no pueden pasar los productos, pueden dañar, puede perder el campesino, no pueden ir los niños al colegio, no pueden ir los ciudadanos a trabajo. Eso dificulta y atrasa la economía. Fuéramos un país más próspero si fuéramos más tolerantes. Y pues estas clases trato de darles eso, por lo menos que se queden con ese concepto de cómo suceden las cosas y cómo me voy a comportar yo y cómo me voy a expresar yo frente a otros para evitar ese choque. Bueno, después del crecimiento, el nacimiento de las guerrillas, seguimos aquí. Vamos a hablar un poco de la ubicación de Colombia. Esto podría ser una pregunta. Yo le podría decir, Diego, dígame un país límite de Colombia o fronterizo de Colombia por el Océano Atlántico. Yo le podría hacer esa pregunta. ¿Qué me podría responder? Diego. Pero ahí está muy difícil porque no, yo no veo cuáles son los océanos, no dice, y no sé muchas ubicaciones, pero sé que Colombia limita con 5 países y sé cuáles son. Listo. Pero limita con más. Lo que pasa es que nosotros nos enseñaron en el colegio solamente 5, que son los territoriales, los que están pegaditos. Sí, pues son, sí. Exacto, son los principales, sí, claro. Entonces, mira, ¿saben ubicar? Bueno, ahí está Cartagena. Cartagena es el Océano Atlántico, que pertenece, el Mar Caribe se une del Atlántico y el Pacífico. Entonces, Cartagena, ubiquemos Cartagena arriba, ese es el Océano Atlántico, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen un país que sea límite con Colombia por el Océano Atlántico, yo puedo decir Jamaica. ¿Quién me dice otro que está ahí?
República Dominicana, ¿Listo? ¿Otro? Aruba, Curazao, Caracas y No, no, hasta... no, Caracas no, porque Caracas es la capital de ¿No Venezuela y es por sale? territorio. No, porque es por Así. territorio. Caracas es la capital de Venezuela y es por tierra. Estamos hablando por el océano. Sigue ahí, mire, Montserrat, Dominicana, Santa Lucía, Barbados, Granada, Trinidad y Tobago, ¿sí? Todos estos sectores que son, estas islas pertenecen aquí bueno, algunas pertenecen a Venezuela, otras pertenecen aquí a la Guayana, ¿sí? Pero todos estos sectores colindan por el mar, por el océano Atlántico, ¿sí? Bueno, esa es una de las ventajas de Colombia. Nosotros tenemos contacto directo y amplio de los dos océanos, ¿sí? El océano Atlántico y el océano Pacífico. Esto en cuestión de economía es muy, muy, muy rentable para un país que tenga esa conexión. Y lo que le decía, está ubicado en medio, en todo el centro, bueno, todo el centro es Panamá, pero sí, casi todo el centro del continente. Esto nos hace un país fundamental para la economía mundial. Por ello hace parte, digamos, de esa importancia que tenemos como país, las guerrillas que tenemos, y por eso muchos grupos, digamos, internacionales financian esas guerrillas para poder tener el control en este territorio que es importante. Mire que ya con eso vamos entendiendo por qué algunos grupos, digamos, extranjeros, algunos grupos financian las guerrillas aquí en Colombia, ¿sí? Y por qué algunos estados también financian, digamos, el enfrentamiento contra estas guerrillas, porque también les sirve tenernos de aliados, porque somos un punto estratégico. Bueno, si le dijera yo, dígame un país que sea vecino de Colombia, que sea límite de Colombia, fronterizo, por el Océano Pacífico, ¿cuál me diría? Costa Rica, Costa Rica, sí. también Panamá Panamá también podría ser. Panamá podría ser por los dos lados. Podría ser por los dos lados y podría ser por tierra. y Ecuador también, ahí se ve. Sí, también podríamos irnos por mar y llegar hasta allá. Podría ser. Bueno, ahora sí, nombremos los 5 que colindan directamente por territorio, unido, pegado de contacto con Colombia. Venezuela y Brasil, Ecuador y Perú y Panamá. Bolivia también, pero Bolivia no es contacto directo, ¿cierto? Pero no es por territorio, exacto. No es directo. No es por frontera terrestre. Uh-huh. Brasil también por terrestre. Uh-huh. Con Brasil tuvimos una diferencia. Ustedes ven una patica que tiene Colombia así colgada. Eso queda en ese departamento el departamento de Vichada, creo. Pero esa patica que tiene, bueno, ahí, desde ahí hacia abajo, esa Amazonía que llega hasta allá, hasta donde está se ven como una figurita así que, una patica que llega así en Y, que es donde colinda, donde llega Leticia, que es la Amazonía colombiana. Ese pedacito que está así, de ahí para allá, ese pedacito anteriormente fue de Colombia. Tuvimos dificultad con Brasil. Brasil disputó esas tierras, las cedimos, y ellos nos dijeron, bueno, pero le vamos a dejar que ustedes se peguen del río, y nos dejaron la patica que viene así, y por ahí pasa el río. ¿Sí? Es importante tener el río, pero fue muy poquito el territorio del río, o digamos la longitud del río que nos quedó, y es un río muy importante de Colombia. Yo aprecio la forma de explicarnos esa patica que quedó ahí. Sí. Yo hablo muy coloquial, para que puedan comprender. Exacto, y esa es la idea, porque así nos familiarizamos más rápido. Como que así nos enseñaron a andar, a hablar, el cosito ese, tal cosa.
Y es mejor. A veces yo he tenido clases con personas profesionales, pero utilizan demasiadas palabras técnicas. Y esas palabras técnicas lo que hacen es que le llegan un choque a uno en la cabeza, que uno no las utiliza a diario y entonces eso lo hace como que sea aburridor. Bueno, con Perú también perdimos un territorio, que es la patica esa que nos dejó Brasil. Hacia allá había un terreno que también era de Colombia y la perdimos por una guerra que tuvimos contra Perú. Nosotros tuvimos disputa con Ecuador, Perú y Brasil, pero solamente hemos tenido una guerra internacional. ¿Por qué se hace necesario esto? Porque yo podría, o sea, en una presentación yo podría hacerle cualquier tipo de pregunta así. Nómbreme cuatro países que son fronterizos por tierra, dos que sean por mar Atlántico, uno que sea por mar Pacífico, cuáles son los dos mares que convergen en Colombia y a qué departamentos alcanzan. Y podría, digamos, decir Cartagena. ¿Quién baña Cartagena? ¿Qué océano? O al Chocó, o hay una partecita pequeñita de Antioquia que también llega ahí, Buenaventura, también, el Océano Pacífico. Esas preguntas, eso es importante. Tener claro esos conceptos y tener clara esa ubicación. Por ejemplo, en estos días le hacían unas preguntas a unos candidatos presidenciales. Bueno, en estos días no, hace poco, cuando pasaron las elecciones, de los páramos, de los ríos, y muy pocos contestaban. Y para mí, a modo personal, sí es necesario que un líder o alguien que piense, digamos, orientar al Estado, al país, tenga claro qué es lo que tiene en el territorio, ¿sí? Tenga claro cuáles son las fuentes hídricas, tenga claro cuáles son los páramos, tenga claro cuáles son las fuentes de carbón, tenga claro cuáles son las fuentes de petróleo, tenga claro cuáles son las fuentes de esmeraldas, diamantes, tenga claro dónde se producen los mejores productos agrícolas, tenga claro dónde es el sector que debemos focalizar para ayudar a los ganaderos, tenga claro dónde es el sector que es la población indígena, tenga claro dónde se produce el mejor café, el mejor cacao. Para mí es fundamental, es necesario tener esos conceptos. Y para mí, en una entrevista de trabajo a una persona que va a estar en contacto directo con la ciudadanía o que va a trabajar a nivel nacional, sería muy necesario hacerle una pregunta de esto. Sería muy necesario. Ahora sí, vamos ahí, claro, aquí les puse de dónde saqué la información de Wikipedia, se hacen con medios educativos, no estoy copiando, flachando, ¿sí? En la población, lo que hablábamos, entonces las tres paticas que siempre les he mencionado, les recalco de qué es el Estado, entonces la población es muy importante. Ya tenemos, ahorita a la fecha ya tenemos 51, casi vamos para 52 millones de habitantes, 52, 53 millones de habitantes. Es un número amplio. Mire que en territorio yo creería que Venezuela nos lleva más territorio y la población de ellos es un poco más pequeña, ¿sí? Casi nosotros tenemos el doble de población. Somos uno de los países más poblados de aquí de Latinoamérica, ¿sí? Esto en cuestiones de economía es bueno. En cuestiones de economía es bueno. Porque al país lo hacen las personas que puedan trabajar, que estén en edad de trabajar. Personas que puedan producir de 18 a 50 años, de 18 a, yo creería que hasta 60, de 18 a 60 años. Si hay una amplia población de esa edad, el país va bien, va a producir mucho más. Entonces, en cuestiones económicas, bueno, se hace necesario también que una persona entienda esto, que entienda la población, que entienda para qué sirve tener este tipo de población. Tiene lo del artículo 7 de la Constitución que les decía ayer,
que decíamos las diferencias étnicas, ¿sí? Vamos a buscarlo y lo leemos. Entonces dice, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, ¿sí? El 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Estos dos artículos son fundamentales en un Estado. Esto hace parte, como lo decía yo ayer, de la República, lo material y lo material que tiene el Estado. Y volvemos al artículo 1, que hablábamos que Colombia es, entonces, Colombia es un Estado social de derecho organizado de forma de república unitaria, ¿sí? Le decíamos, ¿por qué era de república unitaria? Por Simón Bolívar. ¿Se acuerda que él quería una república unitaria? Listo. Descentralizada. ¿Quién era el que quería ser descentralizado? ¿Quién? Francisco de Paula Santander, creo. Sí, Estoy muy mal. bien. Voy a apuntarle un puntico para Wendy. No, no fui yo, te fallé. ¿Es quién fue? Fue Sofía Trujillo. Sofía. No me sale acá. Sofía, listo. Okay. Entonces, descentralizada. ¿Listo? Con autonomía en sus entidades territoriales y democrática. Eso también es un poquito del legado que nos dejó Francisco Paula Santander. ¿Sí? Participativa. Eso sí lo tenían los dos. Estaban en consenso los dos, que debía ser participativo. ¿Sí? Y pluralista. Entonces, acá era donde decíamos que somos pluralistas. ¿Por qué? Porque respetamos que dentro de nuestro territorio hay diferentes... que se me fue la diapositiva. ¿Ahí la ven? ¿Ven la diapositiva? Sí. Bueno, listo. Entonces, la población colombiana se compone por el 87% de blancos que en realidad ya no son blancos, digámoslo, ya todos estamos mezclados, pero digámoslo que no se encasillan, ¿sí? Mestizos, blancos y mestizos, todos somos mestizos. 9% de afrocolombianos, que son los negros, mulatos, palenqueros y raizales. Eso es otra historia, ellos tienen un proceso y una historia diferente y por eso se les debe reconocer unos derechos, no son superiores por encima de nosotros, pero sí hay que reconocerle que esa población sufrió un maltrato en la historia que debe de alguna forma como remediarse, ¿sí? La historia colombiana con los raizales y los palenqueros en Colombia es importante saberla. Por ello hay algunas canciones que dicen que en los años 1600, cuando el tirano mandó, ¿sí? Esas culturas tratan de reconocer todo ese sufrimiento que le sucedió a esa población y por lo cual no es que lo tengamos como los pobrecitos o que los tengamos de que tenemos que darles todo, pero sí hay que reconocerles y de algún modo solventar esa deuda que tiene la historia con estas razas. Razas no, con esta población. ¿Sí? Bueno, el 4% de indígenas, lo que le decía, aquí cuando llegaron los conquistadores, ¿sí? Dijeron que estos eran indios, pero en realidad después llegó que no eran indios, eran indígenas porque no sabían de la otra cultura. Pero los únicos indios son los de la India, los que pertenecen a la India. Yo vi hace muy poco un video donde le decía indio, y le decían a un muchacho, o sea, despectivamente o peyorativamente, la ofendían, lo trataban de ofender diciéndole indio, pero él no es indio porque él no vive en la India, él no es de nacionalidad o nacido en la India. Él es de Colombia, pero pertenece a una etnia que son los indígenas. De igual forma, decirle a alguien indígena o tratar de insultarlo con sus raíces no sería la forma, no tendría por qué ofenderse. Esto tampoco sería la forma de hacerlo. Y la población ron, que son muy pocos, son los gitanos y ahí se me escapa, ellos se dividen en varios, los ron se dividen en varios, no solamente son gitanos, son otras culturas. Son pequeña población, pero están en todo el territorio colombiano. Y también es importante respetarles a ellos sus pensamientos. ¿Sí? Bueno,
Después sigue la importancia del país, que es Colombia, porque es una nación importante dentro de América del Sur, porque nos bañan los dos océanos. Somos el segundo país con mayor diversidad en flora, en fauna. Tenemos demasiadas fuentes hídricas. Esto del agua se hace muy importante porque las compañías o empresas multinacionales dejan países por no tener agua. Y esto se hace importante a la economía. Pero la economía a veces afecta a la naturaleza y afecta a los recursos naturales que dañan a la población y dañan al territorio. ¿Sí? Entonces, por eso se hace importante saber la administración política para respetar las riquezas naturales, respetar el territorio, respetar a la población, pero tener economía para poder mantener el Estado. ¿Sí? Hay que comprender esos sucesos y de pronto poder explicarle a algunas personas por qué se autorizan algunas, digamos, empresas o algunas actividades económicas. ¿Sí? Pero tiene que respetarse lo otro que es parte del Estado, el territorio y la población y las riquezas naturales que hacen parte de la República. Bueno, acá dice el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es lo que se produce en trabajo colombiano y ese Producto Interno Bruto de ahí se saca la ganancia, que sería la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Cuando yo agarro un lapicero que cuesta 10, me costó 10 fabricarlo, lo vendo en 15, ¿sí? Me quedarían 5. Ese 5 de diferencia que me queda, esa es la plusvalía. La plusvalía hace parte del Producto Interno Bruto y es lo que nos podemos estar ganando como país. El Producto Interno Bruto es lo que produce el país en términos económicos. Es muy importante mirar cada país cuánto produce. ¿Sí? Yo sé que no somos economistas, no somos políticos, no somos nada de eso, pero sí es importante tener claro y saber esto se podría encaminar hacia la sociedad y cuánto de ello está siendo reconocido para las instituciones y saber que la población colombiana está haciendo bien su trabajo de producir y ayudar al Estado a surgir adelante. Listo. Bueno, ahí dice que somos miembros de la OCDE, de la ONU, de la OEA. Colombia es un país garantista, es un país que en todos los convenios ha firmado. Colombia, todos los convenios, es un firmón. Ellos se meten en todos los convenios. Es bueno, porque como ciudadano, si el Estado está en todos los convenios que respetan los derechos humanos, yo me puedo defender con ese convenio. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir a Colombia, Estado, mire, usted firmó, digamos, el Tratado de Ginebra. No me puede, o no puede permitir que a mí me asesinen con ese tipo de arma, que a mí me lesionen con esta munición hechiza, que a mí me lesionen con estos artefactos, digamos, que no están dentro, digamos, del derecho internacional humanitario. Entonces, venga, repóngame y ayúdeme. ¿Sí? Es muy importante. En todos los convenios, estos convenios mayormente nacieron después de la Segunda Guerra Mundial porque la humanidad supo que nos estábamos exterminando, que si no llegábamos a un punto que paráramos esto y llegáramos al consenso de no ser tan hostiles y tan violentos, la humanidad tarde o temprano se iba a acabar. Y Colombia en todos sus convenios se ha vinculado, todos los convenios mayormente que hay se ha vinculado. Bueno, en términos índice de desigualdad, sí vamos perdiendo en desigualdad y esa desigualdad hace que mucho joven no tenga oportunidades. No es excusa, pero sí es una dificultad, no deja de ser una dificultad, que no tengan oportunidades de surgir, no tengan oportunidades de cómo prepararse, no tengan otras alternativas y algunas de esas dificultades dañan su cultura, dañan su moral, dañan su ética, los llevan por caminos que no deberían ser y terminan en bandas criminales, en grupos de autodefensas
grupos delincuenciales o grupos insurgentes, guerrillas, por la falta de apoyo del Estado. De cierto modo, eso influye. No es, como vuelvo y lo digo, no es ninguna excusa de que, ay, a mí no me ayudó el Estado, entonces yo no voy a salir adelante, entonces yo voy a ser un bandolero. Pero sí se evidencia que esa desigualdad y esa falta de oportunidades dañan a unos muchachos que terminan siendo victimarios, porque se vuelven asesinos o se vuelven delincuentes, pero en el fondo son víctimas de un abandono, son víctimas de una falta de oportunidad, son víctimas de una falta de educación, ¿sí? Entonces, falta un minuto, se va a colgar, pero me falta todavía tema. Volvemos y sacamos otro boli. Sí, profe, está buena. Bueno, listo, si se cuelga yo ahorita volví. Listo, entonces tenemos que comprender eso, que muchas veces yo he escuchado que dicen, es que él esto es un bandido, eso no merece ni respirar, no merece, es que es un revolucionario, es que es esto, un desadaptado, pero no sabemos qué le ha sucedido a esa persona, no sabemos qué dificultad ha tenido, no sabemos cuántas veces ha dormido sin poder comer y el hambre duele y el dolor da resentimiento. Entonces, como les decía, muchos no comprenden que esos muchachos durmieron con hambre, vivieron en medio de violencia intrafamiliar, sus padres peleaban todas las noches porque no tenían plata para su alimento, o muchas veces no estaba el padre, estaba solamente la madre y la madre vivía estresada, llorando, aburrida, porque no tenía cómo alimentar a sus hijos y durmieron con hambre. Y el hambre duele en el estómago y duele en el alma. Da rabia, da impotencia y conlleva a que esa rabia pueda transmitirse de forma violenta. Entonces, es importante comprender esto como ciudadano, como funcionario, ¿sí? Es importante saberlo para poder respetar y tolerar, que es muy difícil tolerar al otro cuando el otro me insulta, es muy difícil comprender al otro cuando el otro es, digamos, déspota conmigo, pero hay que tratar de hacerlo, entender. Bueno, a la final este muchacho, pues, mira, no ha podido surgir y está impotente. Sí. Está impotente de qué, de no poder cambiar las cosas. Entonces, creo que esto en su diario de vivir o en su experiencia es importante que comprendan y que analicen eso, que no porque otro piense diferente es nuestro enemigo. Espera que no me cambie. Allá. ¿Me ven la diapositiva, cierto? Sí, Bueno, en una entrevista yo también podría hacerles una pregunta. Yo les podría decir, dígame digamos, las características más importantes de Colombia, o los datos más relevantes, o la importancia del país, digamos, o qué es lo que más produce Colombia. También podría hacerles... cerveza, no mentira, café. Entonces, esas preguntas parecen muy sencillas y muy bobas, pero me marcan mucho. Si yo le digo, digamos, actualmente, ¿usted ve noticias? ¿Usted está enterado de la actualidad? Sí. Actualmente, ¿qué es lo que más estamos produciendo en Colombia? ¿Sí? O, ¿Café? no, ahorita lo que estamos produciendo más es cacao. Flores. Flores también, las No, orquídeas, pero también por lo de las fechas Aguacate especiales también. están importando mucho. mucho. Ahorita
Y ahorita también estamos exportando demasiados emolientes, ganado también. Pero esa podría ser una pregunta. Tendríamos que estar actualizados, tendríamos que estar viendo noticias y buscándolo en fuentes que sean recomendables. Por ejemplo, la revista Semana, no sé. Digamos, eso es un punto a favor digamos, en una entrevista, punto a favor para demostrar que yo soy una persona que tengo conceptos claros, que estoy orientado. ¿Sí? Y que también tiene sentido de pertenencia y cultura. Sí. Entonces, eso demarca mucho de la persona. Si quieren, Estoy ustedes, como demorada para ganarme un punto hoy. esto, em, si quieren, pueden ir apuntando estas cuestiones y pueden ir averiguando. Bueno, voy a averiguar qué es lo que más está produciendo en Colombia. Voy a averiguar dónde nos está yendo mejor. Voy a averiguar cuáles son las dificultades que hay actualmente frente al proceso de paz. Voy a averiguar a dónde quiere ir, digamos, el Estado. Voy a averiguar esa nueva ley que se firmó ahorita de convivencia, la nueva ley de convivencia ciudadana, ¿qué dice? Voy a averiguar esa nueva ley que reglamenta a la policía, voy a averiguar esa nueva ley sobre el ambiente, voy a averiguar esos nuevos decretos que han sacado, para qué sirven, solamente averiguar para qué sirven, para qué eso, que podría preguntárselo. Yo podría decirle, bueno, Colombia es un país que respeta sus culturas y su diversidad, digamos, natural, por lo cual se creó una norma actualmente. ¿Qué norma es? Y podría corcharlos. ¿Sí? Bueno, aquí siguen. ¿Quién dijo que nos vas a corchar si nosotros somos muchachos súper, hiper, mega preparados y lectores actuales, Listo. activos? Eso es muy bueno. Entonces, seguiríamos ahí hablando un poquito del conflicto armado. Es una guerra que es asimétrica, es de guerrillas. ¿Por qué se nombra de guerrillas? Porque está en un punto, está en otro, poquito a poquito, como la guerra de Vietnam, que fue en guerrillas. Este tipo de guerras, de guerrillas, las hacen grupos pequeños. ¿Por qué? Porque están enfrentándose a un contrincante mucho más grande. Anteriormente no se hacía, se peleaban dos grupos de frente y eran exactamente iguales, o uno le llevaba más ventaja al otro, pero se enfrentaban de frente y ya. Inventaron las guerrillas, entonces le hacían emboscadas, le llegaban por detrás unos poquitos, por delante otros poquitos, y tenían otras técnicas. Estos grupos, como eran pequeños, nacieron muy pequeños, crearon esa estrategia de guerrillas. Después se transformó ese tipo de guerrillas, pero a los medios, no solamente a la guerra de balas y de armas, sino a los medios. Entonces, vamos a hacer una guerra de guerrillas, pero de medios, o ¿de qué? Una guerra de guerrillas de pensamientos o de ataques políticos. ¿Sí? Más o menos es lo que se ha ido orientando. Todo esto nos ha llevado a ser uno de los países que más aporta desplazamiento a nivel mundial. ¿Sí? Tenemos demasiadas personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado no solamente por uso de armas o de accionar. ¿Sí? El desplazamiento forzado también puede ser económico. ¿El desplazamiento forzado en qué consiste? Consiste en dañar la dignidad de la persona, forzando que ella deje su entorno y pierda su condición de digno y propietario, o pierda su estabilidad. Entonces, hay unos desplazamientos que no simplemente es que la guerrilla llegan con los fusiles y sacan a las personas, no. Hay unos desplazamientos que llega una empresa, daña la fuente hídrica, el río, y las personas ya no pueden surtirse de él, ya no pueden aprovechar este recurso, tienen que desplazarse por ese motivo.
Hay otros desplazamientos que son por cuestiones ambientales, el carbón, las empresas de carbón contaminan demasiado, pero también de violencia, pero entre comunidad se producen demasiados desplazamientos por ellos. Bueno, dice que más de 2 millones fueron desplazados, forzados, fenómeno masivo, sistemático, de larga duración. Llevamos más de 60 años dando desplazamientos vinculados a una guerra, ¿sí? Terrorismo, también los actos terroristas también dan al desplazamiento, y esto nos conlleva a tener diferentes dificultades en el Estado. Bueno, para enfrentar todo ese conflicto interno, se crearon, digamos, existen el ejército, la armada, la fuerza aérea, la policía, ¿sí? Para controlar todo ello, para mantener el orden. Pero estos grupos tienen que también respetar el territorio, tanto digamos, las fuerzas del Estado, como tendrían también que hacerlo los grupos que están en contra, unos territorios y unas autonomías que tienen, digamos, las poblaciones que son propias de Colombia, que decíamos que eran los indígenas, ¿sí? A ellos se les va a reconocer 4 autonomías. Yo les decía ayer, la autonomía de gobierno, bueno, digámoslo en orden, digamos, la autonomía de territorio, ¿sí? De recursos administrativos, tributarios, ¿sí? La autonomía de gobierno, para ellos poderse gobernar entre ellos, la autonomía de participación, las rentas, ellos tienen unos recursos de los impuestos que nosotros pagamos, a ellos se les dan, se les reconocen para que ellos puedan administrarse, y de ejercer su propia cultura. A ellos se les respeta eso, el territorio, el gobierno, la cultura es propia de ellos, tienen una autonomía. Ahora sí, vamos a mirar unas preguntas y aquí vamos a sacar los puntos. Vamos a sacar los punticos, a ver quién se gana la Constitución. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas y cuáles son las regiones naturales del país de Colombia? Esta podría ser una pregunta. Son 5. 5. Nómbremelas. Nombre algunas. Bueno, yo Había son pagado 5, el Caribe. no, mejor pregunta porque si no nos peleamos acá. Región Caribe, Andina, Orinoquía, Amazona y Pacífica, si no estoy mal. Listo, ¿quién contestó ahí? Sofía Trujillo. Pero Sofía lleva 2 puntos. Listo. La segunda, ¿cuántos son los páramos de Colombia y cuál es el más grande? ¿Y qué municipios cubre ese páramo? Esta pregunta es una pregunta presidencial. Se la hicieron a los candidatos de la presidencia pasada, de las elecciones pasadas. Creo que son 36 páramos. Y 37. 36, 37. Sí. ¿Cuál es el más importante? ¿O el más grande? ¿La Sierra Nevada? No. ¿Sharon? ¿Sharon es la que contestó? Sí. Un puntico. Es el páramo de Sumapaz y recorre los departamentos de Cundinamarca, recorre 3 departamentos: Cundinamarca, Meta y Huila. Todo ese sector lo cubre. Es el páramo de Sumapaz. Pero ¿cómo se llama la cordillera que atraviesa Colombia? ¿Cómo está dividida? ¿Y qué nombres? Cordillera de los Andes, ¿no? Cordillera de los Andes. ¿Quién contestó? Sofía Trujillo. Bueno, ¿y cómo está dividida esa cordillera de los Andes? Está dividida en 3. Ahí le doy.
¿Cómo se llaman cada una de las tres extensiones de la cordillera? No es occidental, central y oriental. Listo, buen día. Ah, por fin. Ya, no voy a apagar el micrófono. Listo. Bueno, ¿cuál es el río más largo de Colombia? Esta Dicen que pregunta es- Putumayo. Amazonas. El Amazonas. Sí, es el Amazonas, pero tristemente solamente lo cubrimos en la patica. En la patica solamente cubrimos ese pedacito. También puede ser el Río Negro. Pero no está denominado así que sea el más largo. No, ese es el más ¿El importante. río Putumayo? No, ese es largo, pero el Amazonas le gana. Pero el Amazonas todo no pasa por Colombia. Pasa un pedacito. Sí, porque Pero Exacto, es muy raro porque si nos El- vamos a lo de los kilometrajes, debería es más grande ser, Putumayo. debería ser el que más atraviesa el territorio, ¿cierto? Sí, porque, profe, el río Putumayo tiene una longitud de 2000,63 kilómetros. Sí, es largo y el Magdalena también es largo. Pero el más largo es Amazonas. Comienza en Perú y termina en Brasil. Atraviesa todo ese sector. Y es Y eso demasiado que extenso. nomás tiene 1500 kilómetros, si no estoy mal. Pero así está denominado, que es es el más largo y el más caudaloso. Esto. Yo tenía entendido que el más caudaloso era Magdalena. Igualmente también se dice que es el río más importante y uno de los más grandes. En cuestiones económicas, sí, pero está más abajo. Bueno, ¿cuál es el río más importante de Colombia? Ahí sí está, el río Magdalena. ¿Quién contestó ahí? Magdalena, Wendy. Listo. Contigo. Es el más importante en cuestiones económicas, en cuestiones de, digamos, mercantiles, es el más importante, el río Magdalena. El río Magdalena, ¿dónde nace y dónde muere? ¿Dónde desemboca? El río Magdalena termina en Bocas de Ceniza, ¿no? Sí, sí. En el Atlántico, que En es el donde se Atlántico. une Que con es el mar. Barranquilla, que es Barranquilla, cerca de Barranquilla, ¿cierto? Y Y el agua no se une. eso por las diferencias alcalinas, que es salado y dulce no se unen. Y nace en el Huila, atraviesa bastante territorio. ¿Quién contestó? Sofía Trujillo. ¿Cuál es el río más caudaloso? Ya le dijimos que es el Amazonas. Hay una disputa, pero sí es el más caudaloso, pero en realidad ese río no nos pertenecería a nosotros, solamente pasa por un pedacito, pero sí es el más caudaloso. Bueno, el significado de los colores de la bandera de Colombia. Eso podría ser una pregunta buena. Ay, el amarillo representa la riqueza de nuestro país, de los suelos, el azul hace referencia al mar, a los océanos y ríos que tiene Colombia, y el rojo que representa la sangre. ¿Sangre de qué? No sé, tiene que ver con lo de la libertad, independencia. De los próceres, de las personas que fallecieron y dieron su vida, ofrendaron su vida para el Los grito de libertad. patriotas. Exacto. Listo. Ahora, ¿cuál es el animal representativo de Colombia y dónde vive? El cóndor. ¿Dónde vive? En las ¿Sí? ¿Quién es? ¿Trujillo? zonas andinas. Sofía Trujillo. Listo. Le va a tocar que aliste dos constituciones, Dos constituciones. porque el cóndor también es el animal que está en el escudo de Colombia. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces, Willy, termíname aquí. ¿Cuáles son los elementos del escudo de Colombia? ¿Qué trae? ¿Qué trae el escudo de Colombia? Pues está el animalito con las alitas abiertas, está como, pues es que son varios dibujitos y no sé cómo se llaman. Está lo del oro. Uh-huh. Y también está lo de pero no quiero decirlo con los nombres, pero no me lo sé, que está lo del oro así derramado, y también está lo de los barquitos, El y no símbolo me de sé la otra. libertad. También está el símbolo de la libertad, el cóndor.
No. Listo. Esa podría ser una pregunta. ¿Qué compone el escudo y qué? ¿Y qué significa cada elemento de los que hay? Sería- Eh, ¿Quién escribió el himno de Colombia y quién hizo la música? Una pregunta difícil. ¿La música quién la hizo? Ay, San Google lo sabe todo. Rafael Un Núñez. compositor italiano, ¿no? Que se llama Orestes Indisi, si no estoy mal. ¿Quién es? ¿A Trujillo? Trujillo uno. ¿Quién dijo que Rafael Núñez? ¿Quién lo dijo? No, a mí me parecía que era Rafael Núñez, ¿no? Sí, pero el himno. El himno. Pero sí, por eso la letra. La letra. La letra es la que se escribe. Sí, ¿y quién hizo la música? Ahí está la pregunta. Ah, Bien, lo ahora que dice. sí, el que dijo ella. Sí. ¿Cómo es que se llama? Orestes Indisi, un compositor italiano. Sí. Bueno, ahora vamos a una cuestión. Espera que no me cambie. Vamos a esto. Esto es importante. Esto podría ser una pregunta. Muy puede corchar fácil. Uy, yo me sé los departamentos y sus capitales, pero no cuántos municipios tienen cada. No, pero no voy a preguntar al municipio. Voy a preguntar solamente. Ajá. Sí. Entonces, de Amazonía es la capital. Leticia. Acá tengo el micrófono. Listo. Inicia. Listo, 21. Sincelejo es la capital de qué departamento? Sucre. Departamento, capital del Huila. Neiva. La capital de Boyacá. Tunja. Tiene cultura general. La capital de Quindío. Armenia. Capital de Chocó. Quito. Quito. La capital de Magdalena. Santa Marta. Está la capital de Norte de Santander. Mi tierrita. San Juan de Cúcuta. San José de De Cúcuta. Cúcuta. Cartagena, ¿la capital de qué? A ver, Bolívar. Yo soy de Bolívar, me extraña. Ah, bueno, listo. Caquetá, la capital de Caquetá. Florencia. Florencia. De Guainía, la capital de Guainía. Iniria. La capital de Baupés. Mitú. San Andrés, la capital de. San Andrés y Providencia. Ah. Listo. Es importante que lo sepan, todos estos departamentos y capitales, todos los ríos de Colombia, todas las preguntas que tienen que ver con el territorio, con la simbología de las instituciones, todo lo que es la bandera, el escudo, los valores y los principios, es importante que se aprendan todos esos conceptos. La capital de Arauca. Arauca. Yo soy araucana también. Yopal es la capital de. Casanare. Villavicencio es la capital de qué? Villavicencio. Sí. La capital de. Meta. Es Meta, ¿no? Sí. Pasto es la capital de. Nariño. No, sí, Nariño. Lo que le tiene miedo a todo el mundo por palabras de Nariño. Medellín es la capital de. Antioquia. Antioquia. Barranquilla es la capital de. Atlántico. Atlántico. La capital de Risaralda.
Pereira. Eh, La de Santa capital del César, Valledupar. 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 Porque ella es de Valledupar. Ay, ¿por qué no me la mencionaba? Pues. Es la única que se sabe. La capital de Tolima. Ibagué. Ibagué. Puerto Carreño es la capital de Bichada. Mocoa. Mocoa es Cincel. No. Ay, no me la sé. Sucre no. Sucre ¿Putumayo? Sincelejo. Putumayo, sí. Uh-huh. Allá está mi papá, por eso me la sé. Manizales es la capital de Ay, Caldas. La capital de Cauca. Popayán. Valledupar es la capital de César. El César. Jaja. Obvio. Allá allí. Montería es la capital de Córdoba. Córdoba. Listo. Y Bogotá, la capital. Cundinamarca. Listo. San José del Guaviare. Guaviare. Río Hacha. Guajira. La Guajira. A esto ya lo dijimos. Faltaría esta. Cali también falta. Bogotá. Cali, la capital es. Cauca. Las hicimos todas. Esto es importante. Esto puede ser una pregunta. Los ríos, los valores, el significado de los valores, el significado de los principios y ¿qué más? Esto que también es muy importante que se sepan fechas, como por ejemplo lo de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Independencia, Batalla de Boyacá, la Conquistación, quiénes fueron, los personajes de ahorita. Sí, es muy importante. A mí en una entrevista de trabajo me preguntaron el significado de la bandera, me preguntaron el río más caudaloso de Colombia, me preguntaron cuál era el valor que más me representaba o que, sí, cuál era el valor que más me representaba y qué significaba ese valor. Yo respondí que era el respeto, dije que era el respeto, lo expliqué con mis propias palabras. Me dijeron también que explicara qué era la tolerancia. Entonces los valores es importante que lo sepan, todos los valores. Y me preguntaron un principio. Me preguntaron el escudo y la bandera, qué significaba cada color y qué había en el escudo. Y me preguntaron por qué quería pertenecer. Y esa es una de las preguntas fundamentales. Algunos se enfrascan en tramar y eso los perjudica. No hay que tramar. Hay que ser una persona que está contextualizada, es correcta, sabe para dónde va. Profe, ¿Sí? creo que también preguntan por qué fue creada la institución, en qué fecha fue creada la institución. ¿Y quiénes la Lo del iniciaron? decreto y todo eso. La iniciaron. Y sobre todo estar actualizados. En el momento que se está enfrentando, qué está sucediendo en el momento. Eso es importante. Porque quiere pertenecer a la institución. Uh-huh. Y sobre todo los valores y principios. Le recalco a sus valores y principios demasiado, digamos, saber qué es el respeto, para qué nos sirve el respeto, qué es la tolerancia, qué es la empatía. ¿Sí? No, es que si no sabemos eso a estas alturas de la vida, o sea, quiénes somos, qué clase de personas somos, y si no sabemos cuáles son nuestras virtudes, fortalezas, habilidades, ay no, ahí sí pailas, porque si no sabemos Eso. nosotros, quién sabe. Entonces yo creo que eso no es de planearlo, sino más bien como dejar de que en el momento surja, o sea, que nosotros seamos los que hablemos de una manera muy espontánea. Sí, pero sí tienen que no preparar y aprender, Sí, pero sí sino saber. más bien
Exacto, y hablar, pues, sí, bien Propiedad. técnicamente. Allá sí hay que hablar técnicamente más o menos. Sí. Y la sinceridad, la sinceridad. Si le preguntan un defecto, muchas personas se les dificulta un defecto. Tienen que seleccionar un defecto suyo que no afecte al trabajo o a la función que usted vaya a realizar. Defectos, si es que yo no tengo defectos. No puede, eso es mentira. Eso es No, mentira. mentiras, claro, todos somos Un imperfectos. defecto podría ser, lo importante es ser sincero y ser correctivo. Entonces, por ejemplo, dice, un ejemplo, yo a veces se me olvidan las cosas, tengo el defecto de que a veces se me olvidan las cosas, no las cosas importantes, sino las pequeñas cosas, pero yo lo estoy corrigiendo. ¿Cómo? Yo cargo una agenda siempre y yo apunto para que no se me olvide. Dice, bueno, esta persona es realista, es franca, me está dando un punto que es verdad, pero me está dando un correctivo, me está dando soluciones, más no problemas. Es un punto a favor. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que mi defecto es ser muy perfecto, es que mi defecto es ser perfeccionista. No es un defecto y está Qué ocultando. Chayanne. Y está ocultando. Entonces, no, seamos reales, sinceros. Mi defecto, yo tenía un defecto que, bueno, pero este se afecta un poquito, pero tenía un defecto que me cogía tarde en llegar a algunos lugares, pero yo lo estoy corrigiendo, yo cargo, ahora tengo un reloj inteligente donde pongo la alarma y siempre estoy puntual. Dicen, bueno, le dio un defecto, pero ya lo está corrigiendo, me está dando soluciones, más no problemas. Pero que no sea un defecto que dañe la función que vayan a realizar. Yo no puedo decir que es que mi defecto es que yo odio a todos, porque mi defecto es que yo no aguanto, no soporto a nadie. No puede. Soy antisocial. Mi defecto es que exploto rápidamente, pero intento corregirlo. Intento respirar hondo. Imagínate donde llegues allá con esa, hay una gente, pues hay gente que no se deja hablar ni explicar y que vayas a hacer un procedimiento y como que te empujen, que es con la tompa. Ay, no, le pego un cachazo en la frente. Bueno, muchachos, hasta mañana. Se me acabó el tiempo. Oiga, profe. Señora. Señorita, mentira. Hay como 4 niñas que usted no las ingresó y que ellas no supieron cuándo inició la clase. Algunos no me enviaron la documentación completa y tengo inconvenientes. Pero es que supuestamente yo les pregunté a ellas y ellas me dijeron que pues que usted le había contestado que todo estaba bien. Sí, yo estaba verificando y tengo como 3 que no me llegaron. Técnicas. Pero me envían. Que hemos grabado las clases. Sí. Me escribo ahorita y me envían la información. Hasta mañana, muchachos. Bueno, profe, chao. Gracias. Hasta luego. Chao.